La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del gobernador Alfonso Durazo, anuncia el inicio de la construcción de ampliación de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes en el estado de Sonora. Esta obra fue prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a él ya no le dio tiempo construirla, y al ser una promesa con estos pueblos de Sonora, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum inicia con esta emblemática obra en las montañas de difícil acceso para cumplir el compromiso que había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con una inversión de 1.859 millones de pesos, se logrará construir esta nueva carretera en las montañas del estado de Sonora. En total, serán 69 kilómetros para conectar dos estados de la República, Sonora y Chihuahua, y así impulsar nuevas rutas de comunicación. Con este nuevo proyecto carretero se detonará la economía en la región, ya que habrá acceso a un mejor comercio. La presidenta de México ondeó las banderas para dar inicio con esta emblemática obra de la Cuarta Transformación de México. El pueblo está feliz al ver que los compromisos se cumplen y se terminan las obras. Veamos este emotivo momento del inicio de esta majestuosa obra en Sonora. A continuación se llevará a cabo el banderazo de obra de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes a cargo de la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Juntos realizamos el conteo. 3, 2, 1. En este momento comienzan las maniobras de maquinaria pesada para la construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes. Con su permiso, señora presidenta, gobernador, compañeras, compañeros, buenas tardes a todas y a todos. A continuación, les describo los datos técnicos de esta carretera. Es un privilegio poder asumir la responsabilidad y junto con el equipo tener la oportunidad de construirla. Los datos son los siguientes. Son en total 181 kilómetros de longitud, y de estos van a ser 67 kilómetros de construcción, 18 kilómetros en Sonora y 49 en Chihuahua, más 114 kilómetros de conservación que ya hemos iniciado entre Janus y Nuevo Casas Grandes. La configuración son 2 carriles. Estaremos construyendo 7 puentes y 2 entronques, y el periodo de ejecución es 1 año, es decir, está para concluirse a finales de este año. En total se van a generar cerca de 5.600 empleos y al día de hoy no hay conexión, entonces no nada más es un tiempo de ahorro de hora y media, es mucho más que eso, es el poderle dar conexión. Aquí en la imagen del lado derecho vemos el tramo que se estaría construyendo, los 67 kilómetros, y el resto en amarillo son los tramos de conservación. La siguiente, por favor. Adelante, la siguiente. Aquí esta imagen es muy importante porque podemos ver parte de lo que comentaba el gobernador, las conexiones. Aquí, como ven, el de Agua Prieta hacia Nuevo Casas Grandes, que mencionó el gobernador, que es una vialidad, una carretera muy importante. La conexión desde Guaymas a través de Bavispe, y la otra carretera, la de Guaymas, Yécora, hasta Chihuahua. Entonces, podemos ver con esta imagen la red y la importancia de este pequeño tramo, cómo interconecta a toda esta zona. Entonces, de ahí la relevancia, y pues afortunadamente nos toca ser parte de este momento donde se sembró la intención desde el gobierno pasado con el presidente López Obrador, y ahora se materializa esa intención, esa convicción. Decía el presidente López Obrador que política es pensamiento y acción, y que la acción es convicción, y las obras son materializar esas convicciones, y esta es una de ellas. La siguiente. Aquí vemos imágenes de los 22 kilómetros de construcción donde no existe la terracería ni siquiera. Entonces ese es ese tramito verde que estamos viendo, y la imagen objetivo de cómo quedará la carretera. La siguiente.
los 45 kilómetros de construcción de carretera que ya ahorita son terracería y que estarán igual con esta imagen objetivo, ya con una sección de 2 carriles. La siguiente, por favor. Finalmente, 7 puentes que se estarán construyendo, el más extenso de 180 metros de longitud, algunos son simple y sencillamente pasos cortos de 40 metros, pero en total son 7 estructuras y tenemos 2 entronques en los puntos extremos de este tramo. La siguiente, por favor. Adelante. Y bueno, el tramo que mencionaba de conservación, que es de Janos hasta Nuevo Casas Grandes, donde pueden ver ya las máquinas trabajando. Aquí ya tenemos un avance importante. La siguiente. Tenemos al día de hoy una estrategia y son 6 frentes de trabajo simultáneos. De estos ya arrancamos 3 frentes, tenemos 88 trabajadores y 43 máquinas. Aquí ven el primer frente del kilómetro 0 al kilómetro 11. Aquí ya ven las máquinas trabajando. El frente 2 del 11 al 18, del kilómetro 11 al 18, también ya iniciado. Hemos iniciado en total 3 y la próxima semana estaremos iniciando el resto de los frentes. El frente 3, el frente 4 del kilómetro 29 al 47, adelante, el frente 5 del 47 al 59 y otro tramo del 66 al 400 al 66 800, la siguiente. Finalmente el frente 6, que es el puente El Papalote, en el kilómetro 29. Entonces, con esta estrategia, adelante, estaremos concluyendo hacia finales de año. En la última imagen traigo la magnitud de lo que representa ejecutar esta obra. Es 1.400.000 metros cúbicos de cortes, son 1.700.000 metros cúbicos de terraplén, que es el relleno, 10.000 metros cúbicos de concreto, 400 toneladas de acero, 119 obras de drenaje, 86 pasos de fauna y 14 pasos de ganaderos. Aquí viene el programa de obra. Como ven, hemos iniciado marzo, abril y estamos terminando en diciembre. Y finalmente concluyo con algo importante que siempre me han escuchado decir en otras ocasiones, una frase de Sándor Márai que dice que el hombre hace suyo un lugar no solo con el pico y la pala, sino con lo que piensa al picar y palear. Y en la cuarta transformación se piensa en disminuir desigualdades, en llevar una mejor condición a los que menos tienen, en confirmar la visión que se tiene de distribuir los recursos, de sembrar derechos para cosechar justicia social, para cosechar paz, para cosechar bienestar. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar en la tierra del gobernador Durazo, con todas y con todos ustedes. Me da gusto además porque tenemos además de que es un gran gobernador del estado de Sonora, Alfonso, comprometido, trabajador, honesto, que quiere a su pueblo. Además de eso, siempre que vengo a Sonora tengo el gusto de poder platicar con él, porque es un hombre de mucho conocimiento, no solamente de la situación nacional, de la política, de la situación internacional, y siempre es un gusto compartir y llenarse de este diálogo con los compañeros de nuestro movimiento. Muchas gracias, Alfonso, por todo lo que le has dado a Sonora y al movimiento de transformación. Pues fíjense que
Bueno, ¿se acuerdan que hicimos una gira de transición con el presidente López Obrador? El mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos otros presidentes, grandes presidentes de México. Por supuesto, Juárez, Madero, el general Lázaro Cárdenas, pero ninguno de esos presidentes terminó su mandato con el amor que le tiene el pueblo de México a Andrés Manuel López Obrador. Él, ya ven que decía que no quería estatuas, no quería nombres de calles, no quería nada de eso para poderlo recordar. Y el día que tomé posesión en el Congreso, dije, no hace falta nada de eso, porque Andrés Manuel López Obrador está en el corazón de las mexicanas y de los mexicanos. Pues hicimos una gira histórica cuando él todavía presidente constitucional y su servidora era ya presidenta electa. Visitamos todos los estados de la República. Sonora lo visitamos creo que 3 veces en esa gira. Fuimos 2 veces por lo menos a comprometernos con el plan de justicia del pueblo yaqui. Y en esas visitas me dijo, te tengo que encargar algo muy importante. Me llevo algunos pendientes, pero un pendiente que le prometí al pueblo de Sonora es la carretera Bavispe Nuevo Casas Grandes. Y pues nosotros somos de acción, no perdemos tiempo. Así que hoy lo que venimos a anunciar es que ya se está haciendo la carretera, no que la vamos a hacer, sino que ya se está haciendo la carretera. Ayer estuvimos en San Luis Río Colorado ya muy noche, porque en abril del 2024 me comprometía que íbamos a hacer un hospital en este lugar, en este municipio. Y ayer iniciamos la construcción del hospital en San Luis Río Colorado también. Y ya muy pronto vamos a anunciar la continuación de la carretera Guaymas-Chihuahua, que también es otro grande. Bueno, lo anunciamos, pero ya vamos a venir para cuando ya se esté construyendo, entre muchas otras obras para Sonora y para todo el país. Nosotros somos parte de lo que llamamos la Cuarta Transformación, que como todos sabemos es una transformación pacífica, es una revolución, pero es una revolución en la conciencia del pueblo de México. En México ha habido 4 transformaciones: la independencia, que nos separó de la corona española; la reforma, que separó el Estado de la Iglesia y que combatió la invasión francesa, ganando la segunda independencia de México; la Revolución Mexicana, la gran revolución que dio justicia social y derechos sociales al pueblo de México, todas ellas con violencia, con guerras, y ahora estamos viviendo la cuarta transformación de la vida pública, que a diferencia de las anteriores es una revolución pacífica, pero no por ello menos importante. Tiene algo profundo, que es que está separó desde el 2018 el poder económico de un grupo que se apoderó del gobierno del poder político, porque el poder político es la democracia y la democracia es el gobierno del pueblo. A partir de 2018 gobernamos con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México. Y tenemos principios.
bases de la transformación. Yo digo que hay muchas, pero hay 3 principios que nos caracterizan. El primero, esta máxima que dice: por el bien de todos, primero los pobres. Son muy pocas palabras, pero es un pensamiento muy profundo. Es la economía moral, es el humanismo mexicano, en esas pocas palabras que se juntan. Porque por el bien de todos, primero los pobres, quiere decir justicia, justicia social. Quiere decir que para que el país esté bien, no puede haber pobreza. Que si hay pobreza, entonces el país nunca va a estar bien. Quiere decir que para que haya desarrollo económico hay que apoyar al que menos tiene, que para disminuir desigualdades, para cambiar la moneda, no es apoyar al de arriba para que algún día llegue abajo, sino apoyar desde abajo para que florezca la economía. Quiere decir que cuando al pobre le va mejor, cuando hay recursos abajo, pues entonces ese recurso que ya tienen las familias se utiliza para comprar, y que cuando se compra entonces se produce, y cuando se produce la economía va mejor. Ese es un gran principio. Y saben que ahora que estamos con esta nueva situación frente al gobierno de los Estados Unidos, que puede poner aranceles y todo esto que ya sabemos, ¿saben qué va a salvar a México? Que hay cuarta transformación y que el principio es: por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y cómo hacemos eso? Pues evidentemente con los programas de bienestar primero. Sin los programas de bienestar no tendríamos la situación económica que tiene México. Fíjense el tamaño de los programas de bienestar. Son más de 800,000 millones de pesos que van directamente a las familias mexicanas. El programa de apoyo a adultos mayores son más de 500,000 millones de pesos que se distribuyen a casi 13 millones de personas en nuestro país de 65 y más años. Ese recurso que va directo, que además no tiene ningún condicionamiento como era antes, que se daba un apoyo a cambio de un voto, se daba un apoyo a cambio de pertenecer a un partido político, ahora no, es directo del gobierno al pueblo, sin intermediarios. Ese recurso es lo que permite que la economía se esté moviendo. Igual el apoyo a personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, las becas de jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo, todos esos apoyos de los programas de bienestar permiten que haya una base para el desarrollo de nuestra economía. Lo segundo es el impulso a la obra pública. Durante muchos años, durante todo el periodo neoliberal, la obra pública dejó de hacerse. ¿Qué había? Concesiones de carreteras, una concesión para que lo hiciera un privado. Pero el gobierno no invertía en carreteras, en trenes, en desarrollo para el país. Eso también cambió con la cuarta transformación. El presidente López Obrador hizo el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, carreteras, puertos, todo lo que se hizo para la Guardia Nacional en términos de desarrollo de infraestructura. Todo eso también potencia la economía. Así que la carretera que ya se está desarrollando aquí no solamente es para poder comunicar, conectar a Sonora con Chihuahua y a todas las comunidades que están alrededor de la carretera, sino que es inversión pública. Es decir, son directos recursos del pueblo que se pagan como impuestos
para regresárselos al pueblo de México. Es otra forma del desarrollo de nuestro país que se recupera con la Cuarta Transformación. Todo eso ayuda al mercado interno de nuestro país y eso es una de las grandes líneas de desarrollo que tenemos con el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Y en qué se basa? Pues en esa frase tan profunda: por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio fundamental: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es una frase de Benito Juárez García, que recupera el presidente López Obrador y que nosotros seguimos con ella. Quiere decir que los gobiernos deben ser austeros, que el recurso del pueblo no debe estarse usando para el beneficio personal de un gobernante. Quiere decir que los recursos del pueblo son del pueblo y que la corrupción no debe existir en ningún lugar en nuestro país, en ningún lugar, que los recursos del pueblo son sagrados y deben regresarse en obra pública, en programas de bienestar, en educación, en salud, en vivienda. Y el tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo. A ver, no sé si saben qué va a ocurrir este año, algo especial en junio. El 1 de junio, ¿qué va a pasar? Miren qué rápido lo dijo. Elección de los jueces, porque los otros eran bien corruptos. Así, nada más tan sencillo como eso, pero también tan profundo. Eso quiere decir con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ríen nuestros adversarios cuando digo esto, pero es muy profundo. Digo que somos el país más democrático del mundo, porque en ningún país del mundo se elige a los tres poderes. Nosotros desde 1824, desde la Constitución de 1824, se determinó que hay tres poderes en México como en otros países. El poder ejecutivo, que descanse en el presidente, en la presidenta, en los gobernadores, en los presidentes municipales, que aprovecho para saludar a Conrado, muchas gracias por la recepción. El poder ejecutivo descansa en presidente, presidenta, gobernador, gobernadora, presidente, presidenta municipal. ¿Y quién lo elige? El pueblo. El poder legislativo, quienes hacen las leyes, descansa en senadoras, senadores, diputadas, diputados, federales, locales. ¿Y quién los elige? El pueblo. Y el tercer poder, el poder judicial, que se encarga de la justicia. Hasta ahora le elegía la Cámara de Senadores a los ministros y ellos internamente elegían desde los jueces hasta los magistrados. Pues ahora somos el único país del mundo que también el pueblo va a elegir a sus jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere decir que si la democracia es el poder del pueblo, eso quiere decir, pues entonces vamos a ser el país más democrático del mundo, porque vamos a elegir a los tres poderes. El pueblo manda, con el pueblo todo, sin el pueblo. Bueno, y continuar con la cuarta transformación que inició López Obrador también quiere decir que vamos a continuar con los programas de bienestar. Todos los programas de bienestar continúan. Pero además, gracias a nuestros senadores, senadoras, diputados, diputadas, que muchos de ellos andan por aquí y hay que darles un aplauso, porque gracias a ellos
el programa. Adelante, arriba, arriba, un aplauso. Fíjense, gracias a ellos, esos programas de bienestar ya no solo dependen de la presidenta, ya están grabados en la Constitución. Eso quiere decir que ya no son programas sociales, son derechos sociales del pueblo de México. Derechos, porque nosotros luchamos por los derechos del pueblo. Durante años del periodo neoliberal ya querían desaparecer todos los derechos. La educación querían convertirla en una mercancía, la salud en una mercancía, la vivienda en un negocio, todo negocio. Nosotros creemos en derechos. Claro que debe haber mercado, inversión privada, pero hay derechos del pueblo de México. La educación gratuita desde la inicial hasta la universidad es un derecho del pueblo de México establecido en el tercero constitucional. El acceso a la salud, un derecho del pueblo de México. Y ahora también la pensión universal adulto mayor, un derecho del pueblo de México, igual que todos los programas de bienestar. Bueno, ahora vienen, ya lo dijo Carlos Torres, 3 programas nuevos, 3. Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Se llama Pensión Mujeres Bienestar. Y siempre lo repito, ya mis compañeros han de estar aburridos de oírlo, pero me gusta mucho decirlo porque nos empodera mucho a las mujeres. Fíjense, ¿por qué a las mujeres solamente viene esta pensión? ¿Quiénes somos, aunque no debería ser así? Las que principalmente cuidamos de los hijos. ¿Quiénes somos? ¿Cierto? No, aquí veo muchos varones. ¿Quiénes somos las que cuidamos principalmente del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Cierto o no? A ver, los maridos. Llegamos a los 60 años. Sé de lo que hablo porque tengo 62. Ya crecieron los hijos, ya hicieron sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo de las mujeres? Porque a veces ni las gracias nos dan, como si fuera obligación. Claro que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros maridos, pero no es un asunto solo de obligación. Pues ahora sí vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas, porque hay mujer presidenta con A. Y por eso esta pensión es solo para las mujeres mexicanas de 60 a 64. Ya las de 63 y 64 ya tienen su apoyo. Y en agosto de este año iniciamos la inscripción para las de 60, 61 y 62. Cuando acabe 2025 ya todas las mujeres de 60 a 64 tendrán Pensión Mujeres Bienestar, ese nuevo programa social. El segundo programa se llama Beca Rita Cetina. Consiste en darle beca a todas las niñas y niños que van en escuela pública, preescolar, primaria y secundaria, a todos, sin excepción, todos van a tener una pequeña beca que les ayude a útiles, uniformes, lo mínimo indispensable para poder ir a la escuela.
para que todos los niños y niñas lleguen parejos. 2025, todos los de secundaria, todas las de secundaria ya van a tener su beca. Y el próximo año vamos a primaria y a preescolar. Esa es la beca Rita Cetina. Rita Cetina es el nombre de una maestra yucateca que dedicó su vida a que estudiaran las niñas, porque finales del siglo XIX, no se diga antes, principios del XX, todavía a las niñas no las enviaban a la escuela, solamente a los niños. Y ella procuró que las niñas fueran a la escuela. Y fue la maestra de una gran mujer que fue Elvia Carrillo Puerto, otra mujer yucateca, que peleó siempre por los derechos de los mayas, de los pueblos indígenas, junto a su hermano que fue gobernador de Yucatán, asesinado. Y también luchó por los derechos de las mujeres. Fue una de las dirigentes de lo que se llamó el movimiento sufragista, para que las mujeres pudiéramos votar, porque también es reciente que las mujeres podemos votar. Bueno, por eso se llama Beca Rita Cetina, en reconocimiento a las mujeres mexicanas. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. Es un apoyo a los adultos mayores, las adultas mayores y personas con discapacidad. Son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que van a ir casa por casa o en brigadas para poder atender. Sí, ya vamos con los centros de salud y los hospitales aquí. ¿Cuántos hospitales son en total, Alfonso? Sí, ya vamos también con eso. Pero por lo pronto, salud casa por casa. ¿En qué consiste? Van a visitar a todos los adultos mayores, para siempre y por siempre. Es un programa permanente, una vez al mes o una vez cada 2 meses, como forma de salud preventiva, para medir presión, azúcar en la sangre, todo lo que se requiere medir para poder saber si se está en buen estado de salud. Ellos van a poder recetar incluso medicamentos. Y la pregunta es, ¿a dónde van a ir por los medicamentos la gente? Pues vamos a hacer, además de mejorar los centros de salud, los hospitales, el programa de farmacias del bienestar, para que los adultos mayores puedan ir por sus medicamentos gratuitos. Aquí en Bavispe va a haber una farmacia del bienestar para que se pueda ir por los medicamentos de manera gratuita. Esto inicia en la segunda mitad de este año, este programa de salud casa por casa. Bueno, esos son los 3 nuevos programas de bienestar. Aprovecho para comentar algo para los maestros y maestras. Aprovecho, a ver, levanten la mano los maestros. Aprovecho para decirles, porque sé de sus demandas legítimas. Vean la mañanera de mañana, la mañanera del pueblo de mañana. Ahí voy a firmar el decreto para que se puedan condonar, hacer quitas de las deudas del Foviste, que son impagables. También Foviste va a tener la facultad para poder construir casas, no solamente dar créditos. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a congelar la edad de jubilación, porque todavía en los siguientes años va a ir aumentando. Nuestro objetivo es poderlo disminuir, pero todavía estamos revisando los montos, cuánto significa eso para poderlo cumplir. Por lo pronto se va a congelar la edad de jubilación, la que está en 2024 ya no va a crecer para el 2026, ni 2028, ni 2030. La tercera, que es muy importante, en el caso de la UCICAM y todo esto que no quedó muy bien que digamos, no vamos a decidir el gobierno cómo lo vamos a cambiar.
vamos a ir a hacer foros a todas las escuelas del país sin excepción, escuela por escuela, a recoger el sentimiento de las maestras y los maestros para que con ustedes podamos decidir cómo cambiamos la carrera magisterial, la promoción y todo lo que significa la famosa UCICAM, que me comprometí a desaparecerla, y vamos a trabajar con ustedes para que quede lo que quieren las maestras y los maestros de México, no algo surgido desde el gobierno. La otra muy importante que mañana también vamos a explicar, y eso es para todas y todos los que son parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE, es que el presidente López Obrador en el 2024 hizo lo que se llama el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Si un maestro, por ejemplo, gana, pongamos, 15,000 pesos mensuales y está en régimen individual y su pensión es de 3,000 pesos mensuales, porque así de bárbaro fue lo que cambiaron en el 2007, pues el Fondo de Pensiones para el Bienestar les iguala hasta los 15,000 pesos, así que se jubilan no con 3,000, sino con 15,000 pesos, equivalente a su último salario. Eso es mejor incluso que el otro régimen que existía antes, en el que estoy yo. Pero escúchenme, pero esa abrogación sería peor que este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Yo estoy en el otro régimen, que no es, que se llama el 10º transitorio. Lo que va a tocar para las personas en el 10º transitorio sería incluso menor que lo que significa el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces espero que lo escuchen mañana en la mañanera del pueblo, ¿les parece? Y de todas maneras vamos a seguir dialogando, porque nunca vamos a actuar en contra de los maestros de México. Nosotros no somos como los gobiernos del neoliberalismo. Pues lo quería decir porque cuando llegué me preguntaron lo de los maestros y las maestras, entonces siempre vamos a estar trabajando con ustedes para las mejores condiciones de vida. Esa es la esencia de la Cuarta Transformación. Presidente López Obrador lo igualó a una palabra: bienestar. Bienestar quiere decir que todas las mexicanas y mexicanos vivamos con bienestar, que podamos tener lo mínimo indispensable para poder vivir felices, que la felicidad no viene de acumular recursos, no viene de tener muchísimo dinero para poderlo acumular. La felicidad viene del amor, finalmente, del amor al pueblo, del amor a la naturaleza, del amor a la familia y del amor a la patria. Eso quiere decir bienestar y quiere decir Cuarta Transformación de la vida pública de México. Bueno, ya hablé demasiado, les agradezco mucho que me hayan recibido en Bavispe. Les prometo algo, vamos a regresar cuando inauguremos la carretera, ¿cómo ven? ¿Les parece? Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A continuación se llevará a cabo el banderazo de obra de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Juntos realizamos el conteo. 3, 2, 1. En este momento comienzan las maniobras de maquinaria pesada para la construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.